Buenas tardes. Hoy vamos a continuar la clase de sistemas basados en conocimiento. Exactamente hoy vamos a ver algunas cuestiones relativas a los sistemas que tengan que ver con la lógica. Entonces, hay muchos sistemas de inteligencia artificial que utilizan la lógica. Eso por una parte. Y por otra parte, vamos a continuar viendo con Python en algunas cuestiones referentes a redes neuronales. Bueno, vamos a empezar entonces para ir avanzando. Tenemos tres tipos de sistemas expertos: los sistemas basados en reglas, los sistemas basados en casos y los sistemas basados en redes. Aquí en la gráfica pueden ver a estos tres tipos de sistemas. Existen tres tipos de sistemas. Unos son sistemas basados en reglas, que son previamente establecidas. Esas reglas, unas reglas lógicas, unas reglas basadas en casos, o CBR, Case Based, como pueden ver aquí, sistemas basados en casos, y los basados en redes bayesianas, que son métodos probabilísticos. Bueno, los sistemas basados en reglas aplican reglas heurísticas entonces para poder utilizar este tipo de sistemas. Entonces aquí tenemos básicamente estos tres tipos de sistemas que podemos utilizar: los sistemas basados en reglas, los basados en casos y los basados en redes bayesianas. Bueno. Los sistemas basados en reglas aplican reglas heurísticas apoyadas generalmente en la lógica difusa para su evaluación y aplicación. Entonces, los basados en reglas son los sistemas así como Prolog, como hoy en día es la herramienta experta, que es una librería de Python que utiliza Clips. Entonces, sistemas basados como Clips o Prolog son sistemas basados en reglas. Los basados en casos, Case-Based Reasoning, aplicando el razonamiento basado en casos donde la solución a un problema similar planteado con anteriores se adapta al nuevo problema. Entonces, está basado en un caso anterior. Es como en un bufete de abogados, analiza un caso anterior y lo aplica a algo actual. Entonces, está basado en casos. El otro es basado en reglas, aplicando redes bayesianas basados en estadísticas y teoremas de Bayes. Entonces, utiliza la probabilidad para poder dar solución a estos tipos de sistemas expertos. Bueno, acá tienen los sistemas basados en reglas, que es básicamente un sistema de lógica difusa, donde pues tienen una matriz, donde tienen valores alto, medio y bajo, y aquí también tienen alto, medio y bajo, y en cualquiera de las celdas o columnas están los valores de ajustes de esto. Los sistemas de reglas son los que aplican redes heurísticas y apoyadas generalmente en la lógica difusa para su evaluación y aplicación. Entonces, esto tienen reglas, tienen estas tablas, pero estas tablas están apoyadas por unas reglas si entonces que nosotros conocemos como if. Entonces, si el paciente presenta
disnea y el paciente presenta tos, entonces el paciente presenta enfermedades respiratorias. Entonces son reglas simples que se aplican. Esto como programadores los manejamos bien. Entonces, si una condición, entonces una acción. A esto se refiere esta parte. Entonces, si tenemos una condición, se genera una acción. Los sistemas basados en casos o case-based reasoning, el razonamiento basado en casos es un proceso que intenta imitar el comportamiento de un ser humano experto en la forma de tomar decisiones con respecto a un caso y aprender de la experiencia de casos anteriores. En particular, un CBR ha demostrado ser una metodología adecuada para aplicaciones en el ámbito médico. Entonces, según ciertos patrones anteriores guardados en una base de datos, puede tomar decisiones basadas en esos mismos. Entonces, según unas condiciones, si alguna persona presenta ciertas características, como por ejemplo el dengue, entonces si presenta ciertos casos como dengue, entonces se puede presumir que la persona que está consultando tiene un cuadro de dengue. Entonces está basado en casos. El otro son sistemas basados en redes. Y aquí interviene un poco las matemáticas, específicamente las probabilidades. Entonces, dentro del área de probabilidades se ven las redes bayesianas y es la aplicación directa de estas redes. Entonces las redes bayesianas proporcionan una representación gráfica para un conjunto de variables aleatorias y para las relaciones existentes entre ellas. La estructura de una red permite especificar la función de probabilidad conjunta de estas variables, como el producto de funciones de probabilidad condicionadas, por lo general más sencilla. Este enfoque representa una buena estrategia para hacer frente a problemas relacionados con la incertidumbre. Acá se introduce algo muy importante, que es la incertidumbre, que es el desconocimiento de alguna información, que falta de alguna información que desconocemos y que mediante las redes bayesianas podemos aproximar, donde la conclusión no puede ser construida solo a partir de un conocimiento previo sobre el problema. Entonces, aquí existe la duda o la incertidumbre. Y este es el gráfico más o menos de unas redes bayesianas. Y aquí interviene la probabilidad. El otro caso son los motores de inferencia, que ya estuvimos hablando en clases anteriores. Entonces, el comportamiento del sistema experto encargado, de hecho, siempre y cuando cubramos en estos tres tipos, entonces los sistemas basados en reglas, los sistemas basados en casos y las redes bayesianas. Bueno, entonces ya tenemos estos tres y ahora nos vamos a enfocar en el motor de inferencia. Como ya vimos, básicamente un motor de inferencia es el que conecta las preguntas del usuario, que es a partir de una interfaz, y el motor de inferencia toma esa información, lo procesa, se va hasta la base de datos de conocimiento, utiliza la lógica y devuelve un resultado. Entonces, ese es el motor de inferencia y es el componente del sistema experto encargado
de gerenciar y controlar lógicamente el manejo y la utilización del conocimiento almacenado en su base de datos de conocimiento. El paradigma del motor de inferencia es la estrategia de búsqueda para producir un conocimiento que está demandado. Entonces, lo que se solicita se va, procesa y devuelve esa información. El sistema sigue los siguientes pasos. Primero, evalúa las condiciones de todas las reglas respecto a la base de datos o base de conocimientos. 2. Si no puede aplicar ninguna regla, se termina sin éxito. En caso contrario, se elige cualquiera de las reglas aplicables y se ejecuta su parte de acción. Entonces, pueden haber 0 respuestas o una o varias respuestas y el sistema va a seleccionar una de ellas. Bueno, y el tercero, si se llega al objetivo que se ha resuelto el problema, en caso contrario se vuelve al paso 1. Entonces entra en un ciclo con la intención de buscar solución a unas consultas solicitadas. El motor de inferencia, por lo tanto, realiza 2 tareas principales. Uno es examinar los hechos y las reglas, que es la parte integral de un sistema basado en conocimiento. Entonces, acordarse que un sistema basado en conocimiento tiene hechos y tiene reglas. Así como aquellas personas que llegaron a ver un poco el lenguaje Prolog pueden darse cuenta de que tienen hechos y reglas. Y además de eso, como parte del proceso de su crecimiento de conocimiento, también añade nuevos hechos. Entonces, unos hechos y unas reglas son capaces de producir nuevo conocimiento, que es en general generar nuevos hechos, y decide el orden en que se hacen las inferencias. Entonces, todo eso hace un motor de inferencia. Bueno, entonces este es el corazón de todo sistema experto, y el cometido principal de este componente es el sacar conclusiones aplicando el conocimiento de los datos. Por ejemplo, en el diagnóstico médico, los síntomas del paciente, que son los datos, son analizados a la luz de los síntomas y las enfermedades y sus relaciones, que son el conocimiento en sí. Las conclusiones del motor de inferencia pueden estar basados en conocimientos deterministas o conocimiento probabilístico, como pueden esperarse. El tratamiento de situaciones de incertidumbre, que es básicamente en el caso de las probabilidades, que no encontramos siempre con las incertidumbres o dudas, entonces puede ser considerada más difícil que el tratamiento de las situaciones ciertas, que son deterministas. Entonces, no todas las veces tenemos todo el conjunto de respuestas. Entonces, muchas veces son informaciones incompletas, que básicamente son aproximaciones a los valores que se necesitan, y pueden haber una o varias respuestas y se selecciona una de ellas de las que tiene mayor probabilidad. Entonces, en muchos casos, estos hechos no se conocen y no tienen absoluta certeza de que sea así. Por ejemplo, cada un ejemplo para poder entender mejor. Por ejemplo, piénsese en un paciente que no está seguro de sus síntomas, o se va al médico y no sabe bien cuál es o qué es lo que le está dificultando. Entonces, hay un cierto grado de incertidumbre y el médico tiene que dar un diagnóstico respecto a eso. Entonces, esos son casos que se pueden dar, o sea, que se dan en muchas situaciones de la vida cotidiana. Entonces, nos encontramos con un montón de incertidumbres donde se tienen que tomar ciertas decisiones. Entonces, en los sistemas expertos basados en probabilidad, la prolongación de incertidumbre es la tarea principal de ese motor de inferencia, que permite sacar conclusiones bajo cierta incertidumbre. Porque si existe una
incertidumbre total, entonces no tenemos información certera de que lo que se está procesando es correcto. Esta tarea no es tan compleja, que da lugar a que sea probablemente un componente más débil de todos los sistemas expertos existentes. Bueno, entonces como ya vimos anteriormente, volvemos a ver este gráfico. El usuario interactúa a través de su interfaz y esto que está marcado en color rosa es nuestro motor de inferencia básicamente. Entonces aquí tenemos nuestra máquina de inferencia y este es el sistema de experto o sistema basado en conocimientos, el que está en color rosa, y está de color verde, está en nuestra máquina de inferencia. Entonces un usuario consulta a través de esa interfaz ciertos grados de conocimiento que requiere. Esa máquina de inferencia va a buscar en su motor de base de datos de conocimiento, extrae la información necesaria, lo procesa lógicamente, claro, entonces aquí aplica ciertas funcionalidades lógicas y devuelve el resultado al usuario. De la misma forma, entonces, un experto, entonces, que va a alimentar este sistema de base de conocimientos, alimenta eso, pero lo hace a través de una interfaz que es esta máquina de desarrollo, que se comunica con la máquina de inferencia y carga esa información en la base de conocimiento. Bueno, vamos a ver un poco dos elementos importantes que pueden tener un sistema experto o sistema basado en conocimiento, que es utilizando la lógica. El primero es algo que son cosas que se dan en lógica. Probablemente si tienen alguna materia lógica lo tengan que dar, o si no, aquí lo tienen para poder ver. Son dos elementos que se suelen usar en los motores de inferencia. Uno es el modus ponens y el otro es el modus tollens. Son reglas lógicas que se aplican. Inclusive carreras que no tengan nada que ver con ciencias de la información lo suelen aplicar. A los abogados, por ejemplo, suelen dar este tipo, solo que ellos dan de otra forma esta lógica. Entonces, la lógica es muy importante, y cuando crearon inteligencia artificial pensaron que esta iba a ser la forma más correcta de poder abordar ciertas cuestiones o ciertos problemas de inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver entonces, para realizar esta tarea utilizando estrategias de inferencia y estrategias de control. Las estrategias de inferencia que más se emplean en sistemas expertos están basados en la aplicación de reglas lógicas, como siempre estábamos diciendo, que tienen el componente lógico, que tienen el componente lógico. ¿Y cuáles son? O una de ellas. De hecho tienen varias, y dependiendo de cada herramienta tienen más, pero podría ser que algún sistema tenga el modus ponens y el modus tollens. Bueno, hay un modo que el resultado es positivo o verdadero, y hay otro caso del modus ponens. Entonces ven que acá es cierto, y en el modus tollens ven que acá es falso. Entonces aquí da verdadero y aquí da falso. Bueno, y la regla dice así: si A es cierto, entonces B también es cierto. Entonces podemos suponer eso. Estas son las reglas. Y el hecho A es cierto. Bueno, voy a tratar de ejemplificar eso con un ejemplo sencillo. El hecho puede ser que haga mucho calor. Entonces tenemos esa información. Y puede ser así.
hace mucho calor. Entonces, este es mi hecho. Y dice, si A es cierto, entonces si hace mucho calor. Y entonces, si hace mucho calor es que el sol está tenemos a pleno sol, por ejemplo, tenemos pleno sol. Entonces, si hace mucho calor, entonces estamos a pleno sol. Y es cierto que hace mucho calor, por lo que, como dice B, es cierto, entonces, por lo que el sol está a pleno hoy en día. Entonces, en el día de hoy el sol está a pleno. Bueno, y aquí tenemos el modus tollens, que es muy parecido, pero está invertido. Entonces, si A es cierto, entonces B es cierto. El mismo caso de acá. Pero nuestro hecho puede ser falso. Entonces, invalida también el primero. Entonces aquí es verdadero, verdadero. Y este es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Este es verdadero, este es verdadero. Este es falso, entonces yo no puedo confiar en el valor de A, por lo que puedo concluir que A también es falso. Y vamos a suponer un ejemplo. Si hace calor y el sol está pleno, pero vamos a poner que sea incorrecto esto, entonces el sol no está a pleno, entonces no puedo concluir que haga calor. Entonces son estas formas de razonamiento que se aplican. Bueno, entonces aquí hay un montón de reglas que se pueden utilizar. Como ven, hay algunas que se usan en informática, and, or, sort, not. Y después están otras que son netamente de la lógica proporcional. Si entonces, si solo si, si bien o bien. Entonces son esas reglas. En realidad acá en este gráfico es un cuadro corto de esas reglas. Pueden haber más informaciones con respecto a continuar esta tabla con más proposiciones lógicas. Solamente la idea es mostrar que se aplican la lógica proposicional o la lógica matemática para poder evaluar eso. O hay algunos que le llaman silogismo también. Entonces hay carreras que naturalmente al hablar o naturalmente al analizar ciertas porciones de texto o de contexto lo analizan, y también está eso implícitamente en las matemáticas booleanas, por ejemplo, que también entienden partes de esto. Y así hay un montón de lógicas que se pueden aplicar. Bueno, y acá entonces tenemos el modus ponens y tenemos el modus tollens. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo es que el modus ponens es quizás la regla de inferencia más comúnmente utilizada. Se utiliza para obtener conclusiones simples. En ella se analiza la premisa de la regla y si es cierta, la conclusión entra a formar parte del conocimiento. Entonces, esto es válido. Entonces aquí podemos concluir con esta lógica: si A es cierto, B es cierto y A es cierto, entonces podemos concluir que B es cierto, y así podemos ir incrementando la capacidad de nuestra base de conocimiento. La conclusión entra a formar parte de ese conocimiento. Como es cierto y se debe además que A es cierto, la regla de modus ponens concluye que B es cierto. Entonces yo aquí le llamo el modus ponens como que da resultado.
verdaderos o positivos, muy cierto. Entonces, aquí no niega ninguna afirmación. Entonces aquí hay una afirmación, otra afirmación y se genera una tercera afirmación. Pero en el modo Tollens hay una afirmación, otra afirmación y aquí hay una negación. Por lo tanto, la salida es negada. Entonces ocurre una negación que hace que el otro elemento también se niegue. Entonces, en el modo Tollens se utiliza también para obtener conclusiones simples. En este caso se examina la conclusión y si es falsa, se concluye que la premisa también es falsa. Entonces, los antecedentes y los consecuentes son analizados aquí. Por ejemplo, supóngase de nuevo que si A es cierto, entonces B es cierto. Se puede saber que B es falso. Entonces, utilizando la regla most ponens, no puede obtener ninguna conclusión. Pero la regla most tollens concluye que A es falso. Es básicamente que si trabajamos y cometemos ciertos errores y nos damos cuenta que hay otra persona o nosotros otra persona nos damos cuenta que hay ciertos errores dentro de un trabajo que estamos realizando, entonces nos deja en la duda de que todo el proceso esté bien. Entonces tendremos que revisar desde el inicio ese trabajo para ver si está bien. Entonces nos deja un poco en la incertidumbre. En la incertidumbre, cuando encontramos un valor negativo o falso, podemos concluir que algún elemento también es falso. Y por último, entender aquí que justamente estamos hablando de incertidumbre, entonces siempre se introduce ciertas incertidumbres y muchos de los sistemas basados en conocimiento y de los motores de inferencia, algunos tienen la capacidad de manejar esa incertidumbre. Entonces, en situaciones inciertas es necesario introducir algunos medios para tratar la incertidumbre, como por ejemplo, algunos sistemas expertos usan la misma estructura de los sistemas basados en reglas, pero introducen una medida asociada a la incertidumbre de esas reglas y la que a sus premisas. Entonces, trata de manejar una excepción con respecto a las posibles incertidumbres que se pueden dar. En este caso pueden utilizar algunas fórmulas proporcionadas para calcular la incertidumbre asociada a las conclusiones. En este caso se usan leyes en redes bayesianas como las Bayesian Days, Bayesian Network o Fuzzy Logic. Entonces están estas redes bayesianas, estos sistemas de lógica difusa y estas de Bayesian Days. Bueno, hasta ahí entonces la clase de hoy en lo que respecta a esto. Necesito un pequeño momento para poder colocar el archivo que necesito. Voy a mostrarle algo último. Un momento. Bueno, quiero que se fijen un poco en este gráfico. A ver. Este es un gráfico de dispersión de precios y tamaño de casas. Entonces aquí vemos los precios de las casas y el tamaño de las casas. Entonces podemos, por ejemplo, presuponer que una casa pequeña tiene un valor más pequeño y que una casa mediana tiene un valor relativamente estable y mediano, y una casa de dimensiones amplias entonces
puede tener altos costos. En muchos de los casos se necesitan tener en forma gráfica ciertas informaciones para poder analizar eso. Entonces, con estadística se puede analizar eso. Uno de ellos son los análisis de dispersión. Y vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, que algunas de estas cuestiones tengan que ver con regresiones lineales. Las regresiones lineales no son nada más que una aplicación de los mínimos cuadrados y es básicamente una línea recta que se genera aquí. Entonces aquí tenemos estas dispersiones y más o menos en un aproximado sería como trazar una línea recta. Pero aquí la idea es mostrar un poco esa dispersión de los datos. Entonces la idea es que sea una línea recta, pero muchas veces ocurren dispersiones de esos datos. Bueno, entonces aquí nos muestra esa dispersión. Si fuera lineal, estos datos estarían cubriendo en esta zona que estoy indicando con el ratón. Pero como pueden ver, no es lineal. Entonces tiene esta dispersión. ¿Y cómo se hace esto? Entonces vamos a abrir el Google Colab. Vamos a escribir import matplotlib.pyplot y esta es la librería para poder graficar lo que ven aquí. Y vamos a crear un alias de esta librería que está acá. Estamos diciendo que yo quiero esta librería matplotlib, pero exactamente quiero solo eso de matplotlib. Matplotlib es mucho más grande y yo en realidad solamente quiero las que están definidas en pyplot y no otras. Entonces tenemos un conjunto mayor y yo solamente quiero una parte de eso. Es como el asterisco de Java. Ustedes pueden poner abrir solamente una parte de la librería de Java, por ejemplo todas las funciones matemáticas o todas las funciones SQL, pero en el SQL solamente yo quiero insert o solamente quiero update. Entonces puedo abrir solamente ese conjunto de funciones que voy a necesitar. Aquí viene a ser lo mismo. Dentro de matplotlib solo quiero las de pyplot y no todas. Me van a preguntar por qué eso, y generalmente se suele usar eso para simplificar el código y otra para ser mucho más óptimo en cuanto a tiempo de ejecución y espacio de memoria que ocupan. Entonces va a ocupar más la RAM si abrimos todas las librerías, pero yo solamente necesito este conjunto, entonces solamente abro ese conjunto. En ese caso solo quiero el pyplot y le doy un alias. Es más fácil trabajar con un alias porque estos nombres son bastante largos y en Python se acostumbra a darle alias a las librerías. Entonces aquí es import matplotlib pyplot as plt, como pueden ver ahí. Bueno, y otro elemento que necesito es la librería pandas. Ya estuvimos hablando de pandas y que básicamente pandas es como una hoja en Excel y dentro de esa hoja ustedes tienen una matriz de filas y columnas y eso es muy importante para tener datos, para colocar datos, y van a darse cuenta que acá tenemos dos columnas, dos cabeceras. Tenemos dos cabeceras y luego tenemos los datos. Entonces voy a importar eso, importar pandas y le pongo un alias, y pandas voy a utilizar para ver una matriz. Ok. Bueno, entonces digo df va a ser mi data frame y esta va a ser mi variable que va a contener ese data frame. Y luego digo pd.dataframe y ahí voy a crear mi data frame.
Yo puedo importar esto desde Excel o desde otra herramienta, el Data Frame, pero aquí los coloqué directamente aquí para que ustedes puedan ver los datos. Si no, tengo que abrir el archivo y un montón de cosas. Entonces aquí es más fácil de poder entender esto. df va a ser la variable que va a contener todo esto que está aquí. Y voy a decirle pd.dataframe y voy a crear mi matriz. Y la cabecera va a ser tamaño, una columna va a ser tamaño y otro va a ser precio. Voy a abrir un poco un Excel y voy a tratar un poco de mostrarle más o menos para que se pueda entender qué es lo que se está graficando. No voy a poner todos los datos porque eso sería tardar mucho tiempo, pero por lo menos voy a intentar mostrarles. La primera columna dice que se llama tamaño, entonces tamaño, ok, tamaño. Y la otra columna se llama precio. Entonces, y se dan cuenta que es el tamaño de la casa versus sus precios. Y acá voy a poner datos cualquiera, no va a ser lo mismo que están ahí, simplemente para poder entender. Entonces, si tengo 1000 metros cuadrados, su precio en dólares sería esto. Si tengo 100 metros cuadrados, su precio en dólares sería esto. Y así sucesivamente. Ok. Y eso es lo que ustedes tienen ahí. Entonces tienen los nombres de las columnas y sus datos. El nombre de la columna y su dato. ¿Ok? Tienen el tamaño y su precio. Como les dije, se puede estirar desde un archivo de texto o desde un archivo basado en comas o desde, qué sé yo, desde Excel con la librería Pandas. Bueno, entonces creo un data frame, que es eso que vieron ahí, donde está tamaño, ese es el nombre de la columna, 2 puntos se pone y como es una lista de Python, entonces tienen que abrir corchete, colocar los datos y cerrar corchete y separan con coma cada valor. Entonces cada fila de esta columna de tamaño son estos valores. Como pudieron ver en el Excel, fueron los valores que fui agregando. Entonces aquí tiene su tamaño y la otra columna tiene su precio. Se dan cuenta que tiene la misma cantidad, debe tener la misma cantidad de componentes de la lista. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los elementos que tiene tamaño, la misma cantidad, tiene que tener precio para que se pueda evaluar. Este tamaño tiene este precio, este tamaño de casa tiene este precio, este tiene otro, y así sucesivamente. Entonces armaron una pequeña tabla que es un data frame de pandas, y con esto ya generaron eso, ya tienen esto creado. Súper bien. Entonces yo aquí ya puedo trabajar con esto. Y después ya puedo graficar. Entonces plt.scatter df tamaño y precio. Estos son los títulos que se le va a ir colocando a eso. En X va a tener tamaño y en Y va a tener precio. Se pueden fijar aquí en el gráfico. En X va a tener tamaño, en las coordenadas X va a tener tamaño y las coordenadas Y va a tener precio. En las coordenadas X va a tener el tamaño y en las coordenadas Y va a tener el precio.
Y en el título va a ser dispersión de precios y tamaños de casa. El título va a ser dispersión de precios y tamaños de casa. Y al darle PLT scatter del contenido de los datos que está en tamaño y del contenido del tamaño que está en el data frame, DF es nuestro data frame, básicamente hace una posición de un punto XY y va colocando todos estos puntos aquí. Entonces 1400 y este valor de 254. Entonces va a colocar 1400, más o menos sería aquí 1400 y 254 esto. Y ahí pueden ver que es un punto XY en la recta, es una recta. Entonces es un espacio bidimensional que todos manejamos este tipo de matemáticas. Un punto en el plano cartesiano PX, entonces en el plano X, Y, coordenadas y abscisas. Bueno, entonces aplicando simplemente eso, se van a colocar los puntos. Después se puede, como les dije, ampliar eso y tener la regresión lineal, que sería básicamente como trazar una línea recta. Y la regresión lineal utiliza los mínimos cuadrados, eleva ciertos valores al cuadrado, porque básicamente acá se puede más o menos, ven, si yo trazara acá una recta, ¿qué pasará en esto? Probablemente de la línea recta hasta este punto tenga una distancia de 1, y desde la línea recta hasta este otro punto tenga una distancia de 2. Lo que trata de hacer al mínimo cuadrado es tratar de ubicarse en la línea recta en el cual la distancia de 1 y de 2 sean iguales. Entonces trata de ubicarse en esta línea más o menos acá en la del medio, y esa es una forma de hacer. Y en realidad la línea que se genera es básicamente la fórmula de la línea recta. Hay un montón de cuestiones un poco más allá de la explicación de eso, pero es básicamente eso es lo que se busca con eso. ¿Y qué se busca básicamente con las regresiones lineales? Con las regresiones lineales lo que se trata es ver la tendencia de los datos. Entonces sabemos hacia cuál tiende. Por ejemplo, vamos a suponer que si el dólar empezó con un valor de 6.900 en enero y termina en diciembre a un valor de 8.000 guaraníes. Empezó en 6.900 y terminó en 8.000 en el año 2023. Entonces se dan cuenta que es una proyección alcista. Entonces va a ir subiendo eso. ¿Y en qué proporción? En la proporción que va a figurar en la recta. Entonces, si yo quiero predecir a qué valor podría estar en enero o en febrero, es básicamente seguir aquí la línea recta, y nos va a dar aproximadamente los valores que está creciendo en su precio. Entonces, o podría ser este mismo ejemplo de las casas. Entonces sabemos esa tendencia de ese comportamiento, y podemos predecir cuáles pueden ser los precios para el año 2024, 2025. Entonces esa es una forma de poder analizar los datos, y eso ya tiene desde una regresión lineal simple, que lo pueden hallar con una calculadora a mano, con una planilla electrónica, con un Excel, o con una herramienta como Python o como lenguaje R, o inclusive lo pueden hacer con redes neuronales. Y bueno, entonces son herramientas que tenemos para hacer forecasting o predicciones. Entonces son útiles, y algunos ya le dicen ciencia de datos o inteligencia artificial a esa aplicación somera de la regresión lineal, pero es una de las bases que se tiene
una de las herramientas que se tiene para hacer las predicciones. Y desde ahí nos vamos a enfocar un poco al mundo de las predicciones y nos vamos a enfocar también con las herramientas que se pueden hacer con redes neuronales. Entonces tenemos un montón de herramientas hoy en día, desde las estadísticas, probabilidades, algunos algoritmos especiales de optimizaciones y las redes neuronales mismas y las regresiones lineales, estos diagramas de dispersiones, son todas herramientas que nos permiten analizar los datos y es un poco de lo que se ve en ciencia de datos y conocer un poco. Es más fácil cuando estos datos no son tan dispersos, a veces son más complicados cuando son muy dispersos, entonces son más difíciles de poder analizar. Cuando ustedes crean sus programas en Google Colab, básicamente entran en su Drive. A ver si puedo entrar un poco dentro de mi Drive para que puedan ver. Ustedes entran dentro de su Drive y todos los programas que van guardando con el Google Colab, se crea una carpeta que se llama Colab Notebooks, porque en realidad se crean notebooks, que son esos archivos que nosotros podemos ver con formato texto y formato de lenguaje Python o lenguaje R. Entran al Google Colab y van a tener la lista de los programas que se compartieron con ustedes, porque se presta para trabajo compartido. Entonces, si alguien realiza algún programa o algún gráfico, entonces lo pueden compartir con sus notebooks. Si alguien trabaja con ciencia de datos o básicamente quiere mostrar dentro de su trabajo ciertas tendencias, entonces puede compartir con sus compañeros de trabajo estos notebooks y básicamente ahí van explicando todo el proceso y a qué conclusión ustedes llegan. Y acá está la lista de los notebooks que ustedes pueden tener. Entonces ahí tienen varios notebooks que cada vez que van creando van a tener. Pueden hacer ciencia de datos en redes neuronales. Pueden hacer también visión artificial y cualquier cosa que pueden hacer con Python y lenguaje R lo pueden colocar aquí. Para lenguaje R también se puede utilizar, solo que algunas configuraciones son distintas porque automáticamente el Google Colab trata de entrar directamente con las configuraciones de Python y eso. Inclusive hay algunas cosas que estaba probando consultando con ChatGPT y preguntando qué se puede hacer. Yo puedo tener inclusive un mini chat de ChatGPT dentro de mi Google Colab y un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces ahí tienen todo, dentro de su Drive tienen todos los programas que ustedes están realizando o se les comparte. Entonces aquí tienen otros. Hay diferentes librerías que se puede usar. Está de TensorFlow y ese SciKit, Caler o sklearn, que son otro tipo de librerías que se pueden utilizar. Entonces aquí hay un montón de herramientas que se pueden ir. Entonces aquí tienen también de esta forma para poder ir viendo. Acá ya tiene un poco de redes neuronales
esto tarda un poco en ejecutarse. Se puede guardar el tema que las redes neuronales básicamente tratan de acomodar sus pesos. Entonces, se acuerda que tiene unas entradas, las neuronas tienen unas entradas y se multiplican por sus pesos y luego se suman todo eso y se genera una función que se activa o desactiva. Entonces, esa función de activación hace que se genere una salida. Y el programa, como ven aquí, dice epochs, que tiene varias épocas. Voy a irme hasta ahí. Esto que sale acá. Epochs, en este caso, cada vez que usted le da más épocas, se genera un ciclo mayor de aprendizaje. Entonces el tiempo de aprendizaje es mayor. Porque estamos hablando de redes neuronales que tienen la capacidad de aprendizaje, que son básicamente las redes neuronales que tienen esa capacidad de aprendizaje, y en realidad lo que hacen es acomodar sus pesos, y cada vez que ustedes generan su programa va a tardar mucho esto porque tarda bastante en generar cada época. Entonces lo que se acostumbra es guardar, como ven aquí, guardamos el modelo y sus pesos. Esos pesos se van acomodando por una lógica matemática que tiene ahí. Se va acomodando esos pesos. Imagínense que son valores aleatorios que se generan de forma aleatoria y el algoritmo dice, este no me sirve, entonces voy cambiando hasta que encuentre un valor óptimo. Y bueno, y cuando encuentra un valor óptimo, lo deja ahí, y una vez que termina de la ejecución de los ciclos de cada época, entonces no vamos a perder tiempo generando para cada aplicación n veces el mismo entrenamiento. Es como que a un niño le entrenen ciertas cosas y pierde el conocimiento el niño y tengan que entrenarlo cada día. Entonces es una locura eso. Lo mejor es si el niño tiene una cierta capacidad de memoria para que pueda recordar lo que ya se le entrenó, y eso es exactamente lo que se hace. Guardamos el modelo y sus pesos. Entonces guardamos en un archivo esos modelos y pesos para facilitar entonces la próxima vez, y después de que ya haya entrenado, entonces el niño ya aprendió todo, no voy a volver a entrenarlo, sino que simplemente voy a ponerlo a prueba a ver si es capaz de detectar objetos, colores, comportamientos, patrones, etcétera. Entonces guardo el modelo, y una vez guardado ese modelo tengo que cargar ese modelo. Entonces solamente la primera vez lo entreno, y las n veces que voy a utilizar después ya voy a utilizar abriendo sus archivos donde se han guardado esos modelos y esos pesos. Eso podemos ir viendo en otra clase, básicamente